Buenas tardes, Dios los bendiga. Es un gusto poderlos ver una vez más a través de estos medios. Hoy es nuestro último episodio de esta serie de podcast llamado Luz en las Tinieblas y hoy tengo la dicha y el privilegio de poder tener conmigo entre nosotros a nuestro hermano Ebenezer, alumno del seminario. Ebenezer, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, pastor. Gracias por esta invitación. Sin duda es un privilegio y un gusto poder participar en esta serie de podcasts. Bien. El tema que vamos a desarrollar hoy, Ebenezer, es pensando en la Navidad con propósito. Si salimos a las calles, podemos ver tantas personas manejando su vehículo. Si vamos a los centros comerciales, tantas personas en los centros caminando, casi topándose. Y estamos cerca también de lo que es Año Nuevo y muchas de las veces tenemos los llamados propósitos de Año Nuevo, válgame la redundancia. Eh, pero qué importante es poder pensar que podemos encontrar el verdadero propósito solamente en la vida y figura de Cristo Jesús. Sí, sin duda alguna, poder mirar, hacer un paneo a lo que es la sociedad, hacer un paneo a lo que es la gente, darnos cuenta que se ha desvirtuado y se ha perdido el propósito real del festejo navideño. Bien. Cuando pensamos, no sé si te pase a ti, pero cuando pensamos o en las anteriormente, cuando pensaba en la historia de Navidad ubicada en los evangelios, Lucas, Mateo o Lucas, perdón, ah, resaltaban a mi vista la imagen de María, la imagen de Jesús, la imagen del ángel Gabriel, de los pastorcillos, de los sabios del oriente, pero muy pocas veces dejamos relegado a un lado a José, teniendo pensando que tiene muy poca participación en la vida de Cristo Jesús. Pero pensando en esto mismo que venimos trazando, el anuncio que se le da a José y el propósito que se le revela es bastante interesante. José, como yo creo que la mayoría de todos nosotros, tenía un plan de vida. Sí, pensar en José humanamente, eh, pues sería atender cada una de las inquietudes que tuvo cuando recibió este llamado, y cuáles eran los planes que él tenía, qué quería hacer, Ujú. a dónde quería ir, hasta dónde quería llegar en el sentido de hacer una familia. Bien. Sin embargo, Dios viene e irrumpe con un anuncio que va a redefinir todo. Recibiendo el anuncio, llamará su nombre Jesús al hijo que esperaba María. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente se trataba de una promesa, sino era el propósito eterno irrumpiendo en la historia de la humanidad, pero también en su propia historia, la historia de José. Sí, creo que muy pocas veces se piensa en esta parte de la historia, y nos concentramos en festejar, pues, fiesta nada más, Ujú. ¿verdad? Y nos olvidamos de cómo el Señor, cómo Dios, preparó paso por paso hasta llegar a este punto en el que irrumpió no solo en la vida de José, sino en la vida de toda la humanidad. Bien. Así que Jesús viene con un propósito definido y ese es el propósito de salvar. Pero como bien mencionabas hace un momento, ese anuncio no empieza ahí con José, no empieza solamente con María, sino que podemos ver a lo largo de la metanarrativa o la historia de la redención trazada desde el Génesis, cómo el Señor, cómo nuestro Dios va haciendo esta referencia o este punto o estas promesas, es la palabra correcta, estas promesas con respecto al nacimiento del Mesías. Primero, en Génesis 3:15. Sí, sin duda alguna, hablar del prototipo es hablar del plan de Dios para restaurar a cada uno de nosotros, que, pues, si pensamos en el festejo de Navidad o en el festejo del nacimiento del Señor Jesucristo, pues, nuestra mente no en automático va hasta el Génesis y llegar a pensar, en el, evangel El nacimiento de la mujer. en la simiente de la mujer. Entonces, relacionarlo como que sí nos causa un poquito de, Sí, nos podemos llegar a preguntar, pues, ¿qué relación tiene? Adán y Eva acaban de caer, acaban de pecar, han desobedecido a Dios y en automático está el protoevangelio. ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, la simiente de la mujer, aquella que iba a dar salvación e iba a sufrir también una muerte por salvación de nosotros. sí, y este protoevangelio
hasta hoy está causando eco. Ujú. Es lo que nos está dando vida, pero pues creo que muy pocas personas llegan a pensar en este punto cuando estamos festejando la Navidad. Otro de los personajes que podemos pensar, apuntando a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, es Abraham. Sale de tu tierra y de tu parentela. Versículo 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Parte final del versículo 3 en la versión de las Américas. Pensar que en Abraham, no como tal, ni en Isaac, sino en el cumplimiento futuro con Cristo Jesús es que van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pensar en esto, fíjate que me hace analizar y pensar en cómo Dios iba tejiendo la historia, cómo Dios iba acomodando a las personas que iban a estar participando, eh, sí, en este punto, pero para llegar a este punto en el que estaba irrumpiendo en la historia nuestro Señor Jesucristo. Bien. Otro, podemos mencionar al menos dos ejemplos más, siendo Moisés en el desierto, ahí en el desierto no, bueno, sí, Egipto estaba en el desierto, pero estando bajo el yugo de los egipcios y con aquella culminación de las plagas, siendo el ángel de la muerte y sacrificando aquel cordero sin mancha y su sangre puesta en los marcos para que no llegara la muerte, la vida de los primogénitos, una vez más, pensando en Cristo Jesús, quien sustituyó nuestro lugar, fue el sustituto y Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos tener esta salvación. Sí, no lo había pensado de esa manera, en la simbología que generaba esto. Pensar en el sacrificio de un cordero para darle vida a un primogénito. Que la sangre de este cordero fuera la marca que identificaba cuál hogar, sobre cuál hogar no iba a pasar el ángel de la muerte. Ujú. Y es interesante pensar en esta cuestión porque cuando pensando en la vida y la figura de Cristo Jesús, cuando ya podemos tener salvación de nuestros pecados, somos liberados de las llamas del infierno, pero somos liberados de la muerte porque tenemos ya una vida eterna. Así que otra de las figuras que podemos ver y experimentar a través de la Biblia es la figura de David, siendo un pequeño pastorcillo en su inicio y después siendo defensor de la verdad, del nombre de Dios y después siendo un rey. Un rey que tuvo sus errores, un rey que se equivocó en muchas ocasiones, pero un rey que apuntaba al rey justo esperado, una vez más siendo Cristo Jesús la figura principal. Sí, eh, al igual que David, hay otros prototipos como José, en este caso David, em, siendo, partiendo su historia como un pastor, Ujú. como alguien que estaba defendiendo el nombre del Señor al escuchar las blasfemias que hacían contra él, siendo un rey que se distinguió por tener un corazón justo, pero pues que al final de cuentas también falló. Sí, todo, cada uno de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, apunta directamente a Cristo Jesús. Si se tratara de encontrar o de poder ver a través de cada uno de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo Jesús. Así que Jesús no vino a iniciar una religión, sino que vino a cumplir una historia que se venía escribiendo desde hace muchos años atrás. Ahora, ¿por qué crees tú, Ebenezer? A veces no pensamos y cuadramos solamente el nacimiento de Cristo Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué crees tú que es importante entender la Navidad dentro de toda la historia bíblica, no solamente en 4 libros? Bueno, si lo pensamos desde esa perspectiva, toda la Biblia eh, es la manera gradual en la que Dios se fue mostrando a la humanidad. Ujú. Entonces, podemos ir quizá libro por libro y ver la manera en la que Dios se fue mostrando, como Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, en el punto del Señor Jesucristo como un Salvador. Bien. Ahora, estamos celebrando, y estos episodios es pensando en el nacimiento de Cristo Jesús, la Navidad. Pero yo no sé si antes o te pasa o te pasó o te llegó a pasar. Pensamos en diciembre, en la Navidad, en abril, la Semana Santa, crucifixión, y pareciera que son dos.
escenas completamente separadas una de la otra. Cuando están meramente ligadas, porque el que Cristo naciese en esta pequeña cuna, o en una cuna, llamémoslo así, apunta directamente a la cruz del Calvario. Si no podemos desligar estos dos actos, si bien el nacimiento del Señor Jesucristo marca el inicio de la restauración del hombre y llegar al punto de la muerte del Señor Jesucristo es el cumplimiento ya hecho para darnos vida a Sí. nosotros. Ah, lo platicaba con Vanessa, el hecho de pensar en que tuvo que haber una encarnación del Hijo de Dios mismo, para que pudiéramos tener una salvación. Sin encarnación no hay salvación. Sin una cuna no hay una muerte en la cruz. Así que muchas de las veces el mensaje que presentamos a otras personas que no conocen de Cristo les resulta incómodo, les resulta mm, difícil. Podemos pensar en que están muertos en sus delitos y pecados, pero ¿por qué crees que en la actualidad, en la cultura moderna, presentar a Cristo y este mensaje de salvación produce incomodidad? Ah, En primer lugar, el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos hace rechazar eh, por completo eh, y reconocer el sacrificio pues que ya hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Basta con salir y poder hablar con alguien Mm, y decir, ¿sabes qué? Te puedo compartir algo. Cuando empiezan a detectar que nosotros queremos hablar sobre el Evangelio, hay un rechazo. Entonces, es interesante pensar que muchos festejamos la Navidad, bien. pero no con el sentido que debería de tener. Y qué triste es eso. Sí, sin duda, olvidarnos, como tú dijiste, desligar la cuna de la cruz y festejar, pero no saber qué festejamos, pues es incoherente. Muchas de las veces cometemos uno de los más grandes peligros, o uno de los peligros más riesgosos, válgame en la expresión, de solamente reducir la Navidad a un sentimiento. Y viene a ser, a mí me encanta la Navidad. Sí, a mí también, yo me gusta, puedo pasármela en mi carro, ya traigo los playlists de Navidad cantando Suenen dulces himnos, y ángeles cantando están, y al mundo panda hacia Jesús. Pero muchas de las veces, y quiero detenerme un poquito ahí, muchas veces de las veces nosotros, como cristianos, como no cristianos, todavía a veces como que, bueno, pues no entienden en su muerte de pecado lo que es el significado verdadero de la Navidad. Pero muchas de las veces como cristianos reducimos la Navidad solamente a un sentimiento y no a un propósito. Es algo fuerte. Y quisiera decirte que muchas de las veces no hemos comprendido y no hemos valorado lo que ya hizo el Señor Jesucristo por nosotros. El venir, irrumpir, Mm, el vivir una vida perfecta, el morir y cumplir esa promesa, ese sacrificio que hoy nos está dando vida, pues hablarlo desde una perspectiva en la que los mismos cristianos se han olvidado del sentido real es triste. Sí, el propósito no se trata solo de rescatarnos de algo. A veces pensamos que el Evangelio, que el compartir del Señor es para rescatarnos de algo, y decimos, pues es que queremos compartirte para que no te vayas al infierno. Sí, o sea, es evidente que queremos que no estén en el infierno, pero, pero nos quedamos ahí cuando el hecho de que Cristo viniese a nacer, el hecho de que Cristo irrumpiera en nuestras vidas, que irrumpiera en la historia, no es simplemente para rescatarnos de algo, sino para que podamos hacer algo y todo lo demás que conlleva. Y una de las frases que tenemos, o incluso el canto lema que tenemos en el seminario es para ser siervos dignos de la gloria del Señor y poder estar dando la gloria al Señor todo el tiempo. Es interesante porque días atrás estaba haciendo una tarea de, de la hermana Mari ¿Mm? y tenía que definir qué es el infierno.
¿verdad? Y en una frase que leía en eh, alguna página en internet, decía que muchas de las veces presentamos el evangelio, eh, para asustar a las personas, ¿verdad? Como tú lo decías. Sí, y permíteme interrumpirte ahí, no sé si tú llegaste a escuchar, pero yo tengo presente que cuando era niño, presentaban la película El infierno en llamas, una película, espantosa donde nos presentaba todo el infierno bien descriptivo y decíamos: "Pues sí, sí acepto al Señor porque no quiero estar a ese punto", ¿qué es lo que estás diciendo? Sí, sí, tocando ese tema en el que, pues, como cristianos estamos presentando un evangelio para que no vayan al infierno, en vez de llegar al punto en el que tengan que reconocer la obra redentora del Señor Jesucristo, pues, es un evangelio errado. Ujú, sí. Así que la salvación no solamente nos libra de las llamas del infierno, que ¿Sí? lo hace, pero lo que nos ofrece la salvación obtenida en este niño que nació, que vino y se humanó, que se encarnó, es que nos incorpora al plan de Dios para poder seguir compartiendo las buenas nuevas. Sí, sin duda alguna, pensar en la misión de Dios sobre la humanidad es pensar en el amor que Dios está teniendo para poder restablecernos. Y como bien lo dijiste, desde el protoevangelio, desde cada una de las personas que estuvieron participando para llegar al punto en lo que hoy festejamos, es pensar en todo el amor que Dios nos tiene. Él nos ha reconciliado para consigo mismo. Nos ha reconciliado y es una de las más grandes muestras de amor que tiene Dios por nosotros. Él nos ha reconciliado y también ahora podemos ser copartícipes, embajadores. Podemos cooperar en la obra de Dios, pudiendo ir y haciendo discípulos a todas las naciones. Pues la gran comisión. Ujú. Eh, mm, Pensamos como cristianos a veces que esto nada más es una responsabilidad para los pastores, para los misioneros, pero si no desligamos, como tú bien lo dijiste, la cuna de la cruz, deberíamos entender que esta responsabilidad de poder no solo anunciar un nacimiento, pero también la muerte y resurrección de Jesucristo, pues es una responsabilidad grande para cada uno de nosotros. Sí, porque ahora nosotros somos parte de la historia de la redención. Así es. El conocer a Cristo y no compartir, pues nosotros ya somos salvos, pero en algún sentido nos hace egoístas. Y vamos a rendir cuentas de esto. Ujú. Es triste, eh, ver que quienes conocemos el evangelio no vayamos a los demás. Si bien lo dijiste, yo no quiero asustarles y decirles que se van a ir al infierno, pero muchas personas están yendo al infierno Ujú. sin conocer a Jesús. Y otra vez, tratando de aterrizarlo con respecto a la Navidad, muchas de las veces lo hacemos porque pensamos en la Navidad solamente como un sentimiento y no como un propósito. El propósito de poder ir y compartir a otros acerca no solamente del bebé que nació, sino de aquel que murió y cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Sí, eh, este evangelio completo, como deberíamos mencionarlo, eh, pues no nada más es un nacimiento, no Mm, se quedó en lo que quizá algunos festejan como el niñito Jesús y ahí lo traen y lo mecen, no, este niño creció, vivió una vida perfecta, pero también murió. sí, Jesús vino a buscar, no sé si estés de acuerdo conmigo, la palabra de Dios lo dice, pero Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Ahí estamos nosotros, Ahí estamos nosotros, pero también entonces ahora que ya lo conocemos a Él, nos envía a nosotros a poder dar a conocer a aquellas personas que están perdidas. una responsabilidad grande, sin duda. Fíjate, deben de ser, por la gracia del Señor me permite ya poder estar 4 años en Jesucristo, verdad de salvación. Y tengo presente que el primer año de que llegamos allí, nosotros llegamos en octubre, en diciembre fue nuestra clásica cena navideña. Y tengo presente que en esa ocasión mi esposa y yo compramos un pequeño banquete para la iglesia para poder celebrar Navidad. Se había ido la luz, estaba bien frío, estábamos con velas en las mesas, bien, bien románticos nosotros, pero era porque no teníamos luz. Y ya estábamos ahí dispuestos a comer. Y de repente llegan unas personas con el aspecto en cuanto a su ropa no el mejor.
no quiero escucharme racista o discriminando a las personas, pero no era mejor atuendo. Ellos olían de cierta manera desagradable. Y recuerdo que alguien me dijo, hermano, llegó esta persona con sus hijas, ¿qué hacemos con ellas? Y yo le dije, ¿cómo que qué hacemos con ellas? ¿Hay comida? Sí. Bueno, siéntelas al lado de usted o busque un lugar para que se siente y comparten un plato de comida. ¿Por qué? Porque me hace mucho ruido esto y generalmente lo recuerdo en estas fechas, porque pasó en estas fechas. La única diferencia que tenemos entre las personas que no conocen de Cristo y nosotros es que nosotros ya lo conocemos. Nosotros ya tenemos vida eterna. Nosotros ya hemos sido salvos. Pensar en esto, hay algo que siempre he dicho, el hecho de ser cristianos no nos hace superiores a los demás, no nos hace super personas. Somos iguales a los demás, pero hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. Cristo vino a buscar y nosotros no podemos quedarnos estáticos o pensando en lo que tú mencionas, ser orgullosos, soberbios, egoístas, solamente quedándonos con eso. Pensar en la Navidad de Benecer y su propósito, lo que ya venimos tratando desde el Génesis hasta el nacimiento de Cristo Jesús y su cumplimiento en él, nos llama, la Navidad nos envía a poder servir a las personas. El poder reconciliar para con Dios, el poder perdonar, pero también el poder buscar a otros con la misma compasión del Hijo, como ovejas que no tienen pastor. Sí, el llamado que hemos tenido y el mejor ejemplo que hemos visto es el Señor Jesucristo en carne propia. El ejemplo de servicio, el ejemplo de amor, cómo atendía a las personas, cómo les compartía de ese mensaje que les podía dar vida. Y sin duda alguna es algo que nosotros tenemos que replicar. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos con este sentimiento de que pude haber hablado, de que pude haberle dicho, de que hay un Salvador, de que hay alguien que le puede dar vida. Bien. Ahora, a veces al escuchar no solamente, no escucharte solamente a ti, sino escuchar a mis demás hermanos, pareciera que nos vamos entre las ramas y que nos salimos del contexto o el pensamiento de la Navidad, pero no es así, porque es la base y el fundamento. Ya lo mencionaste hace un momento atrás, hace unos par de minutos. Entonces deben de ser, en base a lo que ya venimos diciendo, ¿cómo es que se tiene que ver una Navidad con propósito? No en diciembre, no el 24 de diciembre, sino día a día en nuestra vida. Pues, para empezar, es una pregunta muy difícil porque, como te mencioné hace rato, lo que tendríamos que estar reflejando en nuestra vida cristiana es el carácter de Cristo. Es cada uno de esos frutos que está creciendo en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Sí, creo que cuando nosotros empezamos a reflejar esto, empezamos a vivir realmente eh, una vida cristiana plena y no solo festejando el nacimiento del Señor Jesucristo, sino celebrando realmente su vida, celebrando que lo que Él hizo realmente está teniendo un eco, está teniendo una repercusión y no se está quedando únicamente allí con los que ya somos cristianos. Bien, qué interesante poder pensar de esta manera. Y qué falta nos hace poder pensar así. El hecho de que Jesús no vino simplemente a estar con nosotros, vino a salvarnos, pero también vino a que podamos ser enviados y poder compartir a Cristo, compartir de su nombre. El propósito de Dios no cambia según las circunstancias, sino que Él se permanece. La vida, nuestra vida, tiene dirección siempre y cuando podemos unirnos a la historia que Dios sigue escribiendo para con nosotros. Sí, reconocer la obra redentora eh, del Señor Jesucristo es lo único que nos puede unir a esta historia. Si nosotros rechazamos, si nosotros no aceptamos esta obra redentora, estamos rechazando todo lo que el Señor Jesucristo ya hizo. Y pues, como todos sabemos, cristianamente hablando, trae repercusiones, y ya lo mencionamos, es el infierno. Entonces, tenemos una tarea grande de poder llevar el Evangelio, pero
no solo llevarlo con nuestra boca, sino vivirlo realmente. Ujú. Ebenezer, ya se nos fue el tiempo, ya tenemos el tiempo encima y quiero hacerte una última pregunta. Piensa bien tu respuesta. Piensa bien en tu respuesta. Si un oyente de los que nos están viendo en Facebook, en YouTube, no sabemos, de las tantas personas que compartimos el video, si un oyente hoy se siente sin dirección, porque hay muchas personas que sienten que en su vida no tienen dirección alguna, ¿cómo le explicarías tú el propósito de la Navidad en una sola frase? Interesante. Creo que le diría que el verdadero festejo no se trata de lo material que podamos tener, no se trata de una simple reunión familiar, que va más allá de quizá lo que nuestras mentes limitadas puedan pensar, puedan entender. Se trata de el Señor Jesucristo dándonos vida. Así Bien, es eso. terminamos de Benecer. Terminamos esta serie de episodios. Ah, tiene un tinte diferente. El año pasado el tema, pensando en el libro de Tim Keller, era la Navidad oculta. Y en este año, en estas 4 sesiones, el enfoque es la luz en medio de las tinieblas. Cristo es la luz verdadera. Y Él vino y entró al mundo, se despojó de sí mismo para que su luz sea la que brille. Y ahora nosotros tenemos esa tarea porque nosotros somos la sal y la luz del mundo. La Navidad no solamente se trata de luces, lo he dicho yo creo que en todos los episodios y he señalado atrás. No se trata solamente de las luces. Se miran bonitas, a mí me gustan. Ujú. No se trata solamente de la convivencia familiar, porque es bastante agradable y bastante grata. No se trata inclusive de las nochebuenas. El significado y el propósito de la Navidad es que la luz tiene que continuar. El que entendamos el propósito de la Navidad, no solamente en el nacimiento de Jesús, sino desde mucho tiempo atrás, nos llama, confronta y anima a poder seguir compartiendo acerca de él. Sin duda alguna, em, todo este sentido de poder entender lo que el Señor nos quería mostrar desde un principio es impactante, porque, pues, pensó en nosotros desde el primer fallo, ¿no? Y hoy sigue pensando en nosotros, en quienes aún no le han reconocido, siguen teniendo esa oportunidad por medio del Señor Jesucristo para poder ser redimidos, para poder ser alcanzados, para poder ser perdonados de sus pecados, por medio de lo que estamos hablando. Bien, Ebenezer, se nos fue el tiempo. Te doy las gracias por estar con nosotros. Gracias por culminar este tiempo de podcast. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu ministerio. Y te quiero agradecer por esta oportunidad que me das. No, muchas gracias a ti, pastor, por invitarme y pues esperemos que sea el primero de muchos. Gracias. Así va a ser, vas a ver. A nuestros amigos en Facebook queremos darles las gracias. Gracias porque pudieron estar con nosotros estas 4 semanas. Quiero aprovechar este tiempo para poder agradecer no solamente a nuestros invitados como lo fue Ebenezer el día de hoy, nuestro hermano Juan Daniel, nuestra hermana Vanessa, nuestro hermano ah, Isaías, sino quiero agradecer a parte del equipo que está también detrás de estas grabaciones. Quiero agradecer a Jaciel Isaí, a Damaris, a Analí, a Vanessa misma que también nos estuvo ayudando con la decoración, pero también queremos dar gracias a Dios sobre todo, porque Él es quien hace posible este tiempo. Agradecemos al seminario, a la facultad por permitirnos tener este tiempo como alumnado y estamos sumamente agradecidos por lo que el Señor está haciendo con y a través de nosotros. Hermanos, muchas gracias por estar y acompañarnos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima emisión.